Bueno, vamos a continuar. Ya terminamos de ver lo otro. Bueno, vamos a continuar entonces con el aparato respiratorio. ¿Cómo lo dividimos al aparato respiratorio? De la siguiente manera. La función principal del aparato respiratorio, como ya sabemos, es llevar, bueno, terminalo, es meter el aire del exterior al interior, transportarlo hacia los pulmones, y en los pulmones se va a llevar a cabo un proceso que se lo denomina hematosis, ¿sí? Es el intercambio de oxígeno del exterior por dióxido de carbono del interior, ¿sí? Hematosis. Entonces, toda la vía de conducción de ese aire se lo conoce como vía respiratoria. Y tenemos una vía respiratoria superior y una vía respiratoria inferior. Superior se considera de la tráquea para arriba y la tráquea para abajo es inferior. ¿Cómo está formada la vía aérea superior? Bueno, la nariz en la primera porción, por ahí va a entrar el aire a través del espacio este que ustedes si se tocan, el agujero de la nariz se denomina narina. Narina. Las narinas. Entra por la narina. Pasa. Esto que está acá es una cavidad, es la cavidad nasal. Va por la narina y por la parte posterior de la cavidad nasal se llama coana. O, esto es una H, bueno, mejor lo escribo. Coana. Esas que son como las puertitas, ¿no? Que tiene. Claro, la parte de atrás. Si ustedes ven un esqueleto, ven como dos agujeros, eso es a continuación, es la coana. Esos dos agujeros. O sea, los de atrás, la parte posterior, digamos, de la cavidad son las coanas y la anterior son las narinas. Pasa el aire, continúa. En esta porción posterior, en contacto con las coanas, vamos a encontrar esto. Me parece que el amarillo no es un buen color. Esto que está acá. Fíjense. Esa porción es la faringe. La faringe es un tubo, músculo membranoso que se conecta por encima, que vendría a ser esta parte, con la cavidad nasal. Por lo tanto, esa porción de la faringe se va a llamar rinofaringe. Rino es el prefijo para todo lo que tiene que ver con nariz. Rinoplastía, por ejemplo, cuando te operas la nariz. La parte media se conecta la faringe con la boca, con la cavidad bucal, y se denomina orofaringe. Cavidad oral, oro. Y la parte inferior conecta la faringe con la laringe. Y esta se denomina laringofaringe o hipofaringe. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se divide la faringe? En tres porciones. La rinofaringe, que conecta con la cavidad nasal, la orofaringe con la cavidad bucal y la laringofaringe con la laringe. ¿Sí? Bueno, eso para arrancar. Luego pasa el aire, continúa el aire hacia la laringe, que es esto que está acá, que también es un tubo, en este caso, más que muscular, es cartilaginoso, y es importante porque aparte de ser un órgano que conduce el aire, también participa en la fonación, están las cuerdas vocales ahí. Luego la laringe se continúa con la tráquea, que es este tubo de acá, también.
me sacó este, y la tráquea se va a continuar, se va a bifurcar, acá se divide en dos. Un bronquio, que es la parte esta que está acá, va al pulmón derecho. Otro bronquio va al pulmón izquierdo. De esta manera pueden ver cómo está formada la vía aérea. Luego los bronquios, al entrar a los pulmones, se van a ir dividiendo en ramitas cada vez más chiquitas, como si fuese un arbolito, hasta llegar a convertirse en unos tubitos muy, muy, muy finitos, que van a terminar en lo que vendrían a ser los alvéolos, y en los alvéolos vamos a hacer el intercambio gaseoso. Vamos a intercambiar oxígeno que hay en el aire ambiental por el dióxido de carbono que sacamos nosotros como desecho. Profe, una pregunta. Sí. Entonces, ¿la superior en dónde termina? ¿En laringe o en tráquea? Bueno, cualquiera de las dos que digas está bien, varía según el autor. Okay. Con que digas que el límite es la tráquea, ya estamos. Eso varía mucho de los autores. De hecho, algunos consideran, por un lado, la vía aérea extraparenquimatosa, o sea, la que está por fuera del pulmón, como un tipo de vía sola, y la intraparenquimatosa como si fuese otra. No importa, eso no es un dato del todo importante. Me interesa más que sepan los órganos y eso. Fíjense, esto también no es otra clasificación. Vía de conducción es toda la parte tubular, digamos, por la que se va a conducir el aire, y la zona respiratoria es la parte de los alvéolos, que es donde se va a hacer el intercambio. Bueno, las fosas nasales, los huesos, no me interesa que lo sepan ahora los huesos, sí cuando veamos cara, pero bueno, fíjense ustedes, esto es importante, la nariz, todo esto azul es cartílago, esto que ustedes se tocan es cartílago, no es hueso, es todo cartílago. Solo tenemos huesos en esta parte bien de arriba, que son los huesos propios de la nariz, que es este rosado. Después tenemos, este es el hueso Gomer, este es la rama perpendicular del etmoides, este es el cuerpo del efenoides. Acá tenemos el maxilar superior, y este que está en azul es el paladar, el músculo palatino, el que forma el paladar duro. Si ustedes tocan así, tocan al final, es el paladar. Bueno, esa es la cavidad nasal. ¿Qué tiene la cavidad nasal de particular? Que está toda rodeada por una mucosa. La mucosa de la cavidad nasal tiene, aparte de tener pequeñas cilias, tiene, ustedes si se tocan adentro van a ver que tienen vello, tienen secreción. ¿Por qué es esto? La función principal de la fosa nasal, aparte de que entre el aire, es humedecerlo y eliminar las grandes partículas. Por eso uno no se debería sacar los pelos de la nariz, porque están ahí para evitar que se meta, qué sé yo, un bicho o partículas grandes de polvo y demás. Para eso existe. De hecho, los mocos, cuando no son secretados por nosotros, porque tenemos bueno, sí, o sea, los mocos en realidad es basura que no debería entrar a la vía aérea, queda en la nariz. Y otra reacción que se produce ahí, que es, por ejemplo, en el resfrío, nosotros tenemos mucha secreción de moco, eso en realidad es porque nuestra nariz está tratando de eliminar de la cavidad nasal lo que hay ahí, le echa agua, digamos. Lo mismo con las alergias, se trata de eliminar el alérgeno a través de la secreción nasal. El hisopado, hay pregunta de Damián, ¿hasta dónde llega el hisopado? El hisopado entra por la nariz y atraviesa toda la nariz hasta la faringe, porque se hace, el hisopado es nasofaringeo, naso porque entra por la nariz, y de la faringe es de donde se va a colectar, tanto la pared posterior de la faringe en la rinofaringe como en la orofaringe, porque no sé si algunos hizo un hisopado, se hace hisopado, bueno, tocan la mucosa de la faringe, tocan la pared posterior.
El hisopado se hace tanto, ¿Por qué no se puede eh, hacer por la boca si está la faringe? se hace por la boca y se hace por la nariz. No, ay, perdón, le dije algo, pero no terminé de preguntarle qué parte. Si el hisopado, por ejemplo, del COVID, ¿por qué no se puede hacer por la boca y lo usen por la nariz? ¿O se hace también por la boca? Se hace por los dos lados. El Yo veo hisopado que son siempre lo dos. hacen, yo Los veo, hisopados bueno, son dos. a mi nene le hicieron por la nariz, pero no hacen igual porque los nenes le ponen menos adentro, o sea, no le meten tan profundo como los adultos. Bueno, Pero, ¿por qué? Porque la distancia que hay entre claro, la... Llega hasta la pero, faringe. pero es como que todos se quejan, yo no sé, pero todos se quejan que dice que duele un montón Sí, que sí te duele. pongan, y que a veces será hasta con sangre, pero si es más fácil la garganta, como un hisopado convencional de estreptococo, o lo que sea, ¿por qué no se hace por ahí, que es menos, Sí, que en realidad ¿no? se hace por ahí. El hisopado se tiene que hacer por la nariz y por la boca, los dos juntos se Ah, hay hacen. que hacer los dos juntos, y así yo lo que digo es, ¿por qué los dos no se pueden hacer por la garganta? No, bueno, porque vos por la garganta no podés llegar a la orofaringe. Okay. Tendrías que tener un hisopado medio curvo, un hisopo así que Un sea para hisopo que arriba. sea para arriba, En la orofaringe tenés más posibilidades de que quede el virus. El virus entra y se ah, queda ahí en realidad. claro. Ahí es donde comienza todo el problema. Eh, Pasa con otras patologías, por ejemplo, cuando un paciente tiene meningitis, en realidad el meningococo es una bacteria que en la mayoría, en muchas personas, habita normalmente en la nariz. Hay que ir a buscarlo ahí. Solo que en algún momento se revela y se va para la sangre y de ahí al cerebro. Pero sí, en esta parte de la faringe, de hecho se conoce algo como anillo de Hasselbach, eh, es un anillo linfoide, digamos que tiene tejido linfoide, entonces ahí, nada, ahí vas a encontrar virus y cosas. De hecho, Ese ese donde anillo, ese es el que se inflama cerca de las, bueno, vulgarmente dicho, carnes crecidas, vulgarmente, ¿no? está Porque no son formado carnes crecidas. Ah, está formado por las adenoides, está formado por las amígdalas, son todos cúmulos linfáticos. Estos cúmulos linfáticos son muy importantes y son en parte lo que hacen que a los niños no les agarre el COVID, porque en los niños está funcionante, en los adultos ya no funciona. Por eso siempre los problemas de adenoide y demás en, se ocurren durante la infancia y el principio de la adolescencia, ¿no? Se Nunca vas a supone que encontrar. se supone que se inflaman para evitar que entren bacterias y cosas, en los chicos, sí, digo, ¿no? ¿Por qué en los adultos, cuando hay, en mi caso, por ejemplo, que yo lo sigo teniendo, ¿por qué persiste? Y están grandes y se quedan así. Y no No, dejan, bueno, o sea, lo que puede pasar, o sea, en los chicos tiene esa función y luego se va agotando con el tiempo. Lo que puede ocurrir es que, como le ocurren a muchos con las amígdalas también, a veces han funcionado mucho, por ejemplo, cuando de niños tienen muchas infecciones de gargantas en los oídos, en la o de garganta. oído, lo que hacen es quedan como hiperreactivas y se genera un proceso que se llama hipertrofia y ya quedan grandes y a veces de adulto o quedan ya Genera, de ese tamaño sí. o se inflaman, se vuelven a reinflamar. A mí Y se bueno, me reinflaman y me hacen placas a veces que son terribles. no, bueno, lo que hay que hacer en ese caso es, No, en no me caso, voy a sacar, no me las voy a sacar. Me no, da impresión. siempre en esos casos lo mejor es hacer un cultivo y ver cuál es la bacteria que anda por ahí Ah, que anda así molestando. que resiste a salir, porque a veces están muchos años y la gente no se lo saca. Y a veces yo lo discuto muchas veces con algunos colegas porque el médico es muy pancho a veces y no les explica bien al paciente que cuando tiene un dolor de garganta tiene que cambiar el cepillo de dientes porque si no se empieza a Claro, reinfectarse. porque si es verdad, se cambia cada 3 meses porque genera bacterias. Eso sí es Claro, verdad. bueno, y de Sí, hecho sí. vos tenés dolor de garganta, te cepillás los dientes y bueno, Y te dan pasás el todo para todos lados. antibiótico y te curás. Pero te seguís lavando con el cepillo y la bacteria vuelve y te empieza a Totalmente. empezar de Es vuelta. lo mismo que pasa con un rímel cuando tuviste conjuntivitis, te pusiste rímel Igual, y si no lo tiraste, después te volviste bueno, te volviste a igual. agarrar conjuntivitis. Ahora mismo. Es así. Pero bueno, a veces lo mismo que les decía a ustedes con los pacientes que no les explican la inspiración,
A veces nosotros no les decimos cosas. De hecho, yo a veces también dándoles clases me olvido de... sí. Pero bueno, es como que la vida va tan rápido que uno se olvida. Bueno, eso con la cavidad nasal. Con la faringe, habíamos visto, esta es una vista posterior de la faringe, es como si yo estuviera parado en la pared posterior, así esperando que me venga el hisopo. El hisopo entra y aparece por acá, aparece derecho por ahí. Esto hacia adelante estarían, o sea, este agujero es una coana y este agujero es la otra coana. Esto que está acá es la garganta, vista desde atrás. Esto rugoso es la lengua y esa puntita es la úvula, que es la parte final del paladar blando. Acá está, ven cómo está dividida la nasofaringe y rinofaringe, es lo mismo. Fíjense cómo está dividido. Esa parte superior es la nasofaringe. La de la garganta es la orofaringe y la laringofaringe es esta de abajo. Y esto que observan acá es la laringe. La laringe también es como si fuese un órgano tubular que tiene una entrada que se denomina glotis, edema de glotis, por ejemplo. Ahí lo relaciono. Y tiene como si fuese una tapa que es la epiglotis. ¿Qué pasa? Esto tiene esta forma así. Esto sería la glotis, el agujero de la laringe, y la tapa es la epiglotis. Y esto baja y sube, baja y sube. Cuando ustedes van a tragar, baja, impide que el alimento se vaya a la laringe y de ahí al pulmón. Entonces, lo que puede pasar es que ustedes tosan, que cuando tosen se abre, y justo ahí se ahoguen con una papita y se le vaya la papita al pulmón. No serían los primeros los que les pasa. Bueno, y ahora aprovechando que estoy acá, también les explico que a veces algunos están tomando la leche y lo hacen reír y les sale por la nariz, porque les hace esto, se le va para ahí atrás. Está todo conectado, ahí arriba. Bueno, el pedacito de yerba se te puede ir al pulmón o... Bueno, si el pedacito de yerba va al pulmón, hay células en el pulmón que hacen que lo llevan despacito de nuevo a la vía aérea para que uno cuando tosa lo pueda alargar a través en forma de secreción. O no, porque los chicos muchas veces pasa que, yo porque tengo una amiga que es neuróloga y muchos casos de chicos que comen maní y se ahogan, se les va al pulmón, tienen problemas con el tema del oxígeno que llega al cerebro y dice que tienen muchos problemas que le quedan secuelas con un maní, que es terrible los casos que ya ve. Bueno, ahora después vamos a ver, les voy a explicar un poco de eso. A ver, no sé cuál es la frecuencia de que uno se termine con problemas neurológicos por comer maní. Es medio como... No, en los chicos chiquitos por lo general, que son los que siempre comen riéndose, en ella, que le digo que es neuróloga, en muchos casos de chicos chiquitos donde por un maní, por ella me decía siempre, guarda con el maní con los nenes, guarda con el maní, y me contaba que sí, ahora les voy a contar el porqué de eso, tiene una explicación. Okay. Bueno, la laringe, cuando vimos al principio de año, tomamos parcelitos, yo les contaba del hueso hioides, es este hueso que hay en la base del cuello. Es un hueso irregular, pequeño, que tiene un cuerpo y 4 astas, y ahí se le van a insertar los músculos de la digamos, la parte inferior de la boca. Luego, tenemos lo que es la laringe en sí, que está formada por este ligamento, que es el ligamento tiroideo. De lo que me interesa que sepan de laringe, que tienen que sí o sí saber, es digamos, el agujero de entrada, que es la glotis, la epiglotis, que es ese cartílago que lo cierra. Tienen que saber, este cartílago, que es el cartílago tiroides, es el cartílago más grande que va a tener la laringe, y es un cartílago impar digo. Y este cartílago de acá abajo, que es el cartílago cricoides, ¿sí? Ahora,
El resto, hay otros cartílagos más chiquitos atrás, pero el resto son todas láminas fibrocartilaginosas. Y tenés músculos, tanto intrínsecos como extrínsecos. Extrínsecos quiere decir que son músculos que no son de la laringe, que son del cuello, demás, que lo rodean, pero que también le dan cuerpo. Y los intrínsecos son los que forman a la laringe en sí. No me interesa que lo sepan, sí me interesa que sepan los cartílagos impares, y que sepan de los cartílagos pares, me interesan fundamentalmente uno, que son los cartílagos aritenoides. ¿Por qué? Porque son cartílagos que están en la parte interna, digamos, de la laringe, y que tienen la particularidad de que con la adultez se calcifican. Y muchas veces, me ha pasado, de hecho, haciendo guardia, que algún compañero ha sospechado de que el paciente tenga algún cáncer, porque en realidad, bueno, cuando uno ve placas y eso, o alguna tomografía y demás, que en alguna parte del cuerpo haya una calcificación que no debería haber, es indicio de que pueda estar con un proceso tumoral. En este caso, el compañero, estábamos en guardia y él creyó que estaba con un proceso tumoral en la laringe porque veía unas pequeñas manchitas blancas, y en realidad no era eso, es que los cartílagos aritenoides se calcifican con el paso del tiempo y es algo normal. Entonces uno puede encontrar una plaquita de laringe, por ahí sirve una placa cervical lateral o una frente para ver, no sé, cualquier cosa, y sale, y es un hallazgo bastante frecuente que no tiene que ver más que con algo fisiológico que le ocurre al cartílago, como otro que ya hemos visto que ocurre. La epiglotis también es un cartílago impar que también está en el centro. Y tiene esta función que yo les dije, que se cierra, o sea, cierra la glotis y se abre para que uno pueda respirar. Bueno, Guadalupe. Bueno, eso con respecto al epiglotis. El cartílago tiroides. Otra cosa que me quedó que les voy a explicar porque lo van a ver en las pelis. A veces en las pelis les hacen un agujero acá con una lapicera, con cualquier cosa, cuando el paciente está obstruido. Eso se llama, en realidad el nombre verdadero es cricotiroideostomía. Se lo hace ahí porque este cartílago que ustedes ven acá, el cartílago tiroides, si se lo tocan es lo que se conoce como nuez de Adán. Ese es el cartílago tiroides. Por debajo, y entre el cartílago tiroides y el cricoides, tenemos esta lámina que no tiene vasos, nada, entonces uno puede pincharlo ahí directamente al paciente y le abre la vía aérea. ¿Y la mujer cómo lo encontramos? Bueno, igual la mujer también la tiene. Si te tocas con ganas, vas a ver que hay como una montañita, la de arriba es el cartílago tiroides y la de abajo es la cricoides. Estoy buscando, estoy tratando de encontrar, pero no encuentro. Trata de inspirar y mantener el aire y ahí se va a estar más como abierto. que todas son parecidas, me parece que vine fallada. A ver. No sé, lo estoy tocando, pero no lo encuentro. A ver, luego, bueno, esto que está naranja es la tiroides, la glándula tiroides. Bien. Eso no lo van a ver en una placa. Y no forma tampoco parte de la vía aérea. Bueno, esta es la parte posterior de la laringe. Fíjense, tiene músculo, tiene cartílago, tiene ligamentos. Y acá tenemos una vista lateral que es lo que me interesa. Fíjense. Esto que está acá es la epiglotis. O sea, está esto de esta manera, ¿verdad? Se abre y se cierra. Tenemos las cuerdas vocales que son estas, ¿ven? Estas y estas. ¿Qué pasa? Cuando ustedes, después les voy a mostrar un video, tengo por ahí dando vueltas. Cuando ustedes hablan, se abren y se cierran. Se abren y se cierran, se abren y se cierran.
a veces ocurre que los cantantes, cuando son malísimos cantando, se le hacen unos nódulos y eso le cambia la voz. Es porque al usar tanto la cuerda vocal mal, se engrosa, que es algo fisiológico cuando uno usa mucho algo. ¿Es porque cantan mal? Bueno, porque están usando mal la voz. Como Karina la princesita. ¿Karina la princesita tiene eso? Sí, bueno, sí, por eso tiene esa voz malísima ahora. ¿Cómo va a decir eso? Que yo la imito re bien. Después le voy a cantar un tema. La cuestión es que eso se puede operar y se saca el nódulo, pero a veces no queda bien la cuerda, así que es como... Los cantantes son como los futbolistas. El día en el que se les estropeó muchas veces la rodilla, no pueden jugar más. Bueno, los cantantes que cantan medio pelo, tirando a mal y fuerzan mucho la voz, con el pasar del tiempo van perdiendo la voz y, bueno, también le pasó a Sergio Denis. Bueno, pasa eso. Eso es la historia de la laringe. Cuando vean las funciones de la laringe, tienen que recordar que es un órgano de la fonación y es a su vez un órgano respiratorio. Luego seguimos con la tráquea. La tráquea es más o menos parecido. Sí me interesa que yo acá se lo puse en las dimensiones. Que vayan amigándose con las dimensiones y apréndanselas. Más o menos. Bueno, fíjense, acá tenemos, esto de arriba era la laringe, acá abajo tenemos acá esto del corte está muy abajo, porque no está bien dibujado. Fíjense que esta parte anterior, la tráquea está formada también por, es músculo membranosa, pero también tiene cartílagos, y los cartílagos son semicirculares, son solo cartílagos por delante, por detrás lo une músculo. Nada, no tiene ninguna cosa particular más allá de que su forma, porque es algo recto. Al llegar a cierta distancia, se va a dividir. ¿Sí? Esta división es la carúncula, se la conoce así. Se divide, allá va va el bronquio. Los bronquios estos grandes se llaman bronquio fuente. Y van un bronquio fuente al pulmón derecho y un bronquio fuente al pulmón izquierdo. Estoy buscando. No, bueno. Ahora, una vez que ocurre esto, que se divide el bronquio, fíjense que vamos a encontrar algunas diferencias entre ambos pulmones. El pulmón derecho, el bronquio fuente, se divide en un bronquio lobar superior, en un bronquio lobar medio y en un bronquio lobar inferior, ¿sí? De esta manera, el pulmón también está dividido en tres: lóbulo superior, lóbulo medio y el inferior, ¿sí? ¿Cuántos lóbulos tiene el pulmón derecho? Tiene 3 lóbulos. ¿Cómo está dividido? Bueno, tiene una cisura, que es esta línea, cisura horizontal y una cisura oblicua. ¿Qué es lo que determina esta división? Que ese lóbulo va a estar aireado por un bronquio lobar en particular. Este es el bronquio lobar que va a insuflar o llenar de aire esa parte de parénquima pulmonar. Y luego, cada uno de estos bronquios lobares, o sea que van a un lóbulo, se divide en bronquios segmentarios y van a llevar aire a un segmento de pulmón. Esto es lo que forma lo que se conoce como segmentación pulmonar. ¿Cuál es la importancia de la segmentación pulmonar? Que si a un paciente le agarra un cáncer de pulmón y yo lo detecto rápidamente, no me hace falta sacar todo el pulmón. Puedo sacar o un segmento o puedo sacar un lóbulo y el paciente sigue viviendo sin ningún drama. Eso es el pulmón derecho. Ahora vamos al izquierdo. El izquierdo, en cambio,
solo tiene 2 bronquios lobares, un superior y un inferior. ¿Por qué no tiene 3? Porque tampoco tiene espacio para 3, porque si ven, el pulmón izquierdo es levemente más chico porque su espacio está ocupado por el corazón, una parte de lo que sería su espacio, ¿sí? Por eso es levemente más chico y tiene un lóbulo menos. De todas maneras, aunque tiene un lóbulo menos, tiene la misma cantidad de segmentos que el otro pulmón. Ahora lo vamos a ver bien en cómo está formado el arbolito. Fíjense. Ahora te explico lo de las bullas. Fíjense, este es el bronquio fuente. Y acá tenemos un bronquio lobar y acá tenemos otro bronquio lobar. Fíjense, y cada bronquio lobar, cada una de las ramitas es un bronquio segmentario. Acá le dice la cantidad que tienen. En el lóbulo derecho, en el lóbulo izquierdo. Y en el lóbulo izquierdo. A ver si tengo una imagen. No. Bueno, les quería explicar lo que hoy preguntaba Sandra. Contaba su anécdota. Yo lo sé igual, profe. Yo lo sé. Me lo explicó ella por eso, pero usted explíquelo. Bueno, yo ya lo sé. Como el corazón está de esta manera, este bronquio está más horizontalizado, ¿sí? Y el derecho es más vertical. Entonces, a veces los niños con un maní o una bolita se la aspiran y se va al pulmón. Cuando se va al pulmón y son chiquitos, se tragaron una bolita, se cierra este pulmón. Entonces no puede entrar aire, ¿sí? Entonces esto lleva a un fenómeno que se llama atelectasia, que hace que el pulmón, en vez de estar todo insuflado, se colapse, porque no le entra aire. Entonces, al ocurrir eso, el paciente entra en un estado de insuficiencia. Normalmente se van a dar cuenta que su hijo se está ahogando, lo van a llevar rápidamente al médico y se lo vamos a desobstruir. De todas maneras, igual que hablé con los chicos del lunes, cuando terminemos respiratorio y cardiovascular, yo les voy a dar una clase especial de primeros auxilios y les voy a enseñar a desobstruir, a hacer RCP y eso, bueno, por acá de manera virtual porque no podemos hacerlo con los muñecos ahora, pero cuando vayamos allá lo vamos a hacer en vivo y en directo. Aunque sea para que sepan cómo es un manejo básico, porque lo que charlábamos con ellos es que se le puede salvar la vida a una persona haciendo cosas muy básicas y no saberlas es una pena. Pero bueno, es una falta a nivel educativa en general. Uno debería enseñarlo en la primaria, en la secundaria, todos los años debería enseñarlo. Pero bueno, la causa principal de muerte en el mundo son las patologías cardiovasculares y la mayoría de las personas en el mundo no sabe hacer RCP. Entonces, hay como una hipocresía ahí. Fíjense que todos los edificios tienen matafuego, pero el fuego, el incendio de un edificio no es la primera causa de muerte en el mundo, para nada. Debería haber en todos los edificios un desfibrilador automático y las personas deberían poder usarlo. Para usar un desfibrilador automático no tenés que ni siquiera saber usarlo. Sí, pero igual hay que hacer RCP antes. Yo hice el curso en los primeros auxilios de la Cruz Roja y cada 2 años y sí o sí tenés que hacer RCP antes de usar el desfibrilador. Es lo que nos dijeron a nosotros. Sí, tenés que usar el RCP, tenés que hacer RCP antes y después de desfibrilarlo, pero sí. De todas maneras, lo bueno que tiene el desfibrilador, no sé si viste alguna vez un automático, que te va diciendo qué es lo que tenés que hacer. Entonces, sí, con ese hice el último curso, que te dice, ponga, saque el parche, haga algo, claro, ahora descarga, sí. Claro, o te dice que sigas haciendo RCP, sí. Algunos hasta te van contando la cantidad de compresiones que estás haciendo, entonces de esta manera
vos podés hacer que una persona que por ahí no lo sabe hacer tan bien, Es terrible igual, porque nosotros hicimos con los muñecos, pero tenés que tener mucha fuerza para hacerlo y yo no me quiero imaginar lo que debe ser hacérselo a una persona. y más que tener fuerza, eh, Te agota físicamente tener que hacerlo. O sí, sea, más que nada, también hay un agotamiento mental a la hora de hacerlo, el porque a estrés, mí claro. me ha tocado hacerlo en el hospital y se lo he hecho a personas muertas también, porque nos hacían practicar con gente que recién se moría. Y nada, te agota. Estar 40 minutos haciendo RCP a alguien es muy agotador. Ahora, teniendo un desfibrilador, vos tenés también la posibilidad de que el paciente recupere el latido normal, entonces no tenés que estar 40 minutos, podés en Y la 5 inyección que se da cuando inyecta la adrenalina, ¿cuánto ¿Cómo? tiempo hay que? Cuando inyectan la adrenalina a los médicos cuando llegan, que hay una persona que está con paro Sí. y no la pueden reanimar y algunos médicos inyectan esa inyección para que vuelva a latir el corazón. ¿Cómo sería? O sea, ¿en qué momento se considera que se inyecte? ¿Cuando pasa tanto tiempo o porque? No, en realidad, a ver, el criterio es primero saber cuánto tiempo el paciente hace que está en paro. Es medio difícil de saber porque muchas veces la gente que lo auxilia los encuentran ahí y no saben cuánto tiempo estuvieron. Claro. Ahora, vos lo que haces es, por ejemplo, si lo agarraste en la calle y lo pudiste desfibrilar con un automático, eh, cuando vos venís en la ambulancia, lo levantás y ni siquiera le sacás ¿cómo Los es? parchecitos. Los parches, se los dejás. Y ahí se enchufa al desfibrilador de la ambulancia. Y, y bueno, vos ahí vas aumentando la potencia de la descarga. Si ves que no reacciona a la potencia de la descarga, podés inyectarlo. Igual es medio tipo de película, porque Claro, por eso le digo, porque una cosa es lo que uno ve en la tele y otra cosa es la vida no, real. la realidad es que uno manda una vía y con una vía ya puede hacerlo y ya fue. Se trata de que todo lo que sea la parte o sea, todo lo que sea instrumentación del paciente se haga dentro del hospital, porque, mira, en general, los médicos que andan en la ambulancia no son los más expertos en nada, lamentablemente. Es así, o sea, casi siempre son gente que se acaba de recibir, que se sube a la ambulancia y todo su conocimiento tiene que alcanzarle para que llegue hasta el hospital. Entonces, generalmente la instrumentación del paciente se hace en el hospital. No, sería muy raro, o es raro de por sí, que en la ambulancia él que va en la ambulancia te mande Claro, una sí, sí, inyección de adrenalina y más en el corazón, eso es sí, impensable, sí. porque la aguja que, Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Guadalupe. bueno, espera que termine de hablar. La aguja que se tiene que usar para poder perforar el cartílago costal y entrar tiene que ser de gran tamaño, es todo un tema. Decime, Guadalupe. Le iba a comentar a mi nene cuando le hicieron, que lo operaron, vio que yo le comenté que él tuvo un tumor cerebral, él le agarró un paro, tuvo media hora con paro, y a él sí le inyectaron en el corazoncito en la cirugía porque él no volvía, ¿viste? Claro, Por eso bueno, por eso te digo, se puede hacer, pero se hace la instrumentación dentro del quirófano. O sea, claro, lo de él fue no, en quirófano. no es ponerle, no se ve como en las pelis que por ahí, viste, que te agarra el médico y te hace así, te manda la inyección. Es algo más de quirófano. En quirófano sí, porque en el quirófano, bueno, tenés los instrumentos necesarios para poder hacerlo. Yo he Claro. visto